Aquí estamos en una nueva serie de eventos de SQL Argentina en formato online. Eh, Gracias a todos por conectarse, por unirnos acá en esta nueva versión de eventos virtuales. Bueno, para aquellos que no me conocen, mi nombre es Mariano Cobo, yo soy el líder de SQL Argentina, el grupo local de Paz. PAS, para aquellos que no lo conozcan, es la Asociación Profesional de SQL Server a nivel mundial, donde se reúnen la mayor de las comunidades de SQL Server del mundo, con más de 30.000 participantes a nivel mundial. PAS ofrece muchísimos recursos de capacitación y aprendizaje completamente gratuito, entre las cuales obviamente está nuestro grupo, con lo cual ahí los invitamos a unirse en el sitio mismo de PAS, en paz.org o desde nuestro sitio escuelargentina.paz.org, ahí como una cuenta propia de mail y se pueden registrar. Y después todas las redes sociales donde nosotros vamos posteando los eventos, las noticias, incluso las grabaciones de estos mismos webinars. ¿Sí? Acá están todos los canales donde podemos estar comunicados. Bien, en lo que respecta a los próximos eventos, obviamente, en los tiempos que corren, van a ser todos en línea. La idea es tratar de tomar el formato de 2 charlas por semana, por lo menos en lo que respecta a abril. Así que bueno, nos pareció una buena idea, una alternativa buena para volver con este formato y abrir este espacio donde podamos charlar y compartir experiencias en todo lo que respecta a esta plataforma de datos. Eh, También para los que no puedan asistir, estos webinars siempre van a ser grabados y después luego van a ser puestos en nuestros canales. Así que bueno, esténse ahí atentos. Pero bueno, lo interesante también va a ser el feedback que nos den ustedes sobre los mismos y ir ajustando un poco la temática. Solo un mensaje parroquial, por así decirlo, que la verdad que en estos tiempos que corren, como líder de SQL Argentina y en conjunto con el resto de los organizadores de esta comunidad, bueno, primero desearles que estén todos bien, ustedes y sus familias, a pesar de estas dificultades que estamos atravesando, pero bueno, está bueno que tengamos un espacio donde encontrarnos y charlar de estos temas profesionales. Así que bueno, a partir de hoy los esperamos la semana que viene, ya con estas dos temáticas, una sobre Power BI para la gente que está más en la parte de analítica y de Business Intelligence, y luego volvemos a base de datos, ahí con Javier para monitoreo con herramientas para SQL. Bien, no les voy a robar más tiempo. Los dejo ya acá en manos de Gonzalo. Lo único que agrego es que al final del webinar vamos a estar enviándoles una encuesta a todos aquellos que se han registrado. Ahí esperamos ese feedback. La verdad que es súper importante tanto para nosotros que organizamos como para los speakers entender en dónde pueden mejorar o qué feedback tener en cuenta para los próximos eventos. Y creo que más importante aún, esperamos que muchos de ustedes que están del otro lado, un día estén de este lado. No tiene por qué ser un tópico nuevo, no tiene por qué ser lo último, todas las experiencias sirven, así que todo aporta. Así que los esperamos por este lado. Yo me quedo como moderador, voy a estar viendo sus preguntas en línea, pueden ir escribiendo en el chat, o finalmente si después cuando terminemos la sesión abrimos micrófono, cualquiera que quiera preguntar, bienvenido. Así que cuando hagamos el roundup, yo voy a estar de este lado. Y mientras la charla, cualquier inconveniente o problema, no duden en avisarme. Así que bueno, los dejo acá con Gonzalo y su charla de Column The Store Column Index. Stars. Vamos, chabón. Bien ahí. Bueno, ahora Todo déjame tuyo, ver si... Gonzalo. Gracias, amigo. Gracias también por la posibilidad, en estos tiempos que corren de cuarentena, tener esta posibilidad de juntarnos un rato. Me ven acá con el mate, así que no es más que una juntada de café, entre comillas. Eh, Nada, es pasar un buen rato juntos, compartir experiencias, siéntanse libres en interrumpirme, siéntanse libres en que si quieren agregar algo, si no es experiencia, conocimiento, la idea es juntarnos un rato, aprovechar este momento, que la SQL Argentina entera, digamos,
nos juntamos, la idea es pasar un buen rato. Hoy vamos a hablar un poco de Column Source, uno de mis features favoritos. La verdad que yo lo uso mucho. También tiene, digamos, vamos a ver un poco una introducción, un poco el dimensionamiento, qué es lo que tenemos que hacer, qué limitaciones nos podemos encontrar. La idea es tener una overview completa. Y bueno, nada, les repito, cuando ustedes quieran, me interrumpen, hablan, no hay ningún problema. La idea es aprender todos juntos y pasar un buen rato. A ver si pasa. Sí, muy bien. Bueno, un poco de paz, lo comentó Marian, no voy a ahondar mucho. Eh, Como dijo él, y muy bien, cada vez que nosotros damos una charla, los invitamos a ustedes. Hoy estamos nosotros de este lado, mañana pueden estar ustedes, siéntanse libres. La idea es venir, compartir algo. No por el hecho de estar acá sentado, digamos, piensen que va a haber toda una presión por dar un tema, sino que la idea es venir, compartir experiencias. Somos profesionales, todos tenemos algo que compartir. Así que siéntanse libres, hablen con Marian, que es el que está organizando un poco todo el tema de estas charlas. Siéntanse libres de proponerse, de dar cualquier tipo de tema, lo que más les guste. Muchas veces yo que preparo charlas trato de preparar cosas, primero que me gusten y segundo que tenga experiencia, más que nada para poder brindarle todo el conocimiento, pero también experiencias de campo, como siempre le decimos nosotros. Mi nombre, Gonzalo Vicio, trabajo en Iguay, equipo de ingeniería de SQL. Bueno, un poco mi data, padre de Pedro, que en estos tiempos de cuarentena nos divertimos mucho, por suerte. Ahí tienen mi blog, mi mail, me pueden contactar cuando quieren, cualquier pregunta de lo que sea. Si yo no sé la respuesta, se las busco a ustedes, no hay ningún drama. La verdad que estoy abierto, mi Twitter, contacto, lo que quieran. Un poco de información de SQL Paz Argentina. Ahí tienen los grupos, sitios, tienen contacto de Mariano para contactarlo cuando quieran. Son más que bienvenidos. Y acá un poco la agenda. Si bien Columnsor no es un feature nuevo, el SQL Server nació ya por la versión 2012, en otros motores anteriormente. La creación de Columnsor en sí viene de larga data, pero bueno, en nuestro producto se incorporó recién en la versión 2012 y vamos a ir ondando un poco por una introducción general. Un poco de internals, a mí me gustan mucho, pero lo que yo siempre trato de recomendarle a alguien cuando se va a meter en algo nuevo, explorarlo, analizarlo, no solamente te quedes en cómo implementarlo, googleamos, corre el comando y ya está, sino que simplemente si vas a tener que lidiar con esto, estaría bueno aprender un poco y decir, bueno, para antes de meterme, si voy a recomendar algo, ok, ¿dónde me estoy metiendo? ¿Cómo es la arquitectura? ¿Qué cosas tengo que tener en cuenta? ¿Qué limitaciones hay? Más de una vez he escuchado casos de, che, quiero implementar esto y de pronto no se soportaba o algo pasaba, me pasaba muchísimo. Y bueno, nada, la recomendación número 0 es lean, capacítense, sea internal, sea mantenimiento, sea lo que sea, porque, digamos, no es o no funciona, digamos, como cualquier B-tree index, como puede ser un non-cluster o un cluster. Funciona totalmente distinto. Tiene sus cosas buenas y sus cosas no tan buenas. Así que bueno, esta es un poco la agenda. Y bueno, vamos a empezar. Nosotros generalmente en lo que son B-tree indexes, nosotros sabemos ese famoso arbolito, ya sea un non-cluster, ya sea un cluster, que yo después les voy a mostrar cuál es la diferencia, cómo se ve un lado y cómo se ve el otro. Para ir metiéndonos un poco en tema, los column store indexes son básicamente índices que trabajan de forma distinta a los B-trees. Del lado de los B-trees, lo único que vamos a hacer es recorrer este árbol binario, entre comillas, entre sus hojas en los diferentes niveles para llegar al final a la data. Bueno, Conector trabaja de forma distinta. Nosotros, ¿qué conceptos vamos a escuchar? Vamos a escuchar el concepto de row groups, concepto de segmentos, concepto de diccionario, concepto de delta store. Digamos, son todos conceptos distintos a los que normalmente escuchamos. En este caso, los control indexes son índices altamente comprimidos. La verdad que el nivel o el ratio de compresión entre un column store e inclusive un índice comprimido por page compression o row compression, la verdad que la diferencia es abismal. La verdad que hasta 10 veces más comprime. Obviamente que, como les nombré al principio, digamos, a nivel de arquitectura tenemos grupos, adentro tenemos segmentos, los que también se llaman columnas. ¿Cómo funciona esto? Bueno, básicamente SQL Server agarra la tabla, crea grupos, adentro de esos grupos crea columnas y después las comprime. Así es más o menos el concepto, cómo lo maneja. La realidad es que cuando nosotros
queramos consultar usando Column Store, no va a existir el index seek que nosotros conocemos y decimos, che, pará, yo estoy ejecutando una query y veo un index scan en vez de un index seek. Bueno, los index seek no existen en Column Store. ¿Por qué? Porque internamente SQL Server maneja la compresión y el filtrado todo internamente. Como nosotros tenemos grupos y tenemos segmentos adentro que son las columnas, SQL Server sabe internamente cada segmento cuál es el primer valor, cuál es el último, a nivel row group exactamente lo mismo, y lo único que va haciendo es eliminando los row group, eliminando los segmentos y tomando los necesarios. Entonces, después yo les voy a mostrar, cuando hagamos una query y hagamos un scan sobre un column store, van a ver que hay eliminación. Eso es más que nada para tener una overview de cómo va a ir cambiando y cómo van viendo acá las columnas que son grupitos que se van agrupando y bueno, etcétera, etcétera. Y además, como son columnas, adentro del grupo la compresión es mucho más amplia porque primero se particiona entre comillas y después se comprime a nivel columna. Entonces, la verdad que el ratio de compresión y de performance es muy alto. Hay algunos peros que después se los voy a explicar. Un poco metiéndonos en arquitectura, acá tenemos el row group, que no es más que un grupo de segmentos o un grupo de columnas. Esto es cómo se divide internamente los column store. El número máximo de registros por row group es 1.048.576. Recuerden ese número porque lo van a escuchar 850 millones de veces, porque ese es el límite máximo que podemos tener a nivel de row group. Ese 1.048.576 va a estar dividido en una n cantidad de segmentos o columnas. El segmento, como os expliqué, es simplemente una columna de nuestra tabla. Así, más o menos, para que ustedes vayan viendo, ok, ya tengo el grupo completo, tengo los segmentos. Y ahí es más o menos lo básico. Ahora bien, allá por el 2012, los column store se agregaron al motor de SQL Server, pero en aquel momento eran de solo lectura. ¿Cuál era el problema con esto? Bueno, básicamente que cuando nosotros lo leíamos, insertábamos data, ya esa data no se podía ver porque justamente eran de solo lectura. No se podían, obviamente, modificar. Esto produjo que, bueno, nada, cuando nosotros corremos nuestra LL, nuestra ETL, LT, o como lo estén haciendo, básicamente ese column store quedaba en desuso porque, bueno, justamente había que ir rebuildeándolo todo el tiempo. Allá por la versión 2014 nacieron los Delta Store, que básicamente es una partecita por debajo del column store que hace las veces de intermediario entre el column store y los insert, por así decirlo. Esta nueva sección que se agregó por debajo es la que nos permite a nosotros hoy en día realizar insert, realizar updates, realizar deletes, etcétera, etcétera. ¿Cómo funciona esto? Bueno, básicamente es una zona, es un cluster index. En 2014 era page compress, en 2016 para arriba ya no. Es un cluster index común y corriente, el cual no se puede rebuildear, el cual, nada, es una zona que para nosotros es gris, entre comillas, que simplemente lo único que hace es, voy juntando, cuando llego al 1.048.576, ese row group que voy a después mover al column store lo cierro, y así voy llenando. Básicamente es eso. No es más que esa información. ¿Qué problemas nos podemos llegar a encontrar? Bueno, hay algo básico. La primera parte, que si yo tengo data en el Delta Store, como es un paso antes de mi column store, que yo después les voy a mostrar un gráfico que lo van a ver un poco más claro. Si yo inserto data, lo voy a poder hacer. Ahora bien, si yo estoy modificando o borrando data y esa data está en proceso de pasar al column store, eso va a estar bloqueado. Nosotros vamos a poder leer esa data en el momento que está pasando del Delta Store al column store, pero no vamos a poder modificarla, porque justamente está en este proceso, que después le voy a decir cuál es el proceso. Y nada, la verdad que eso puede traer problemas. En el caso que sea data caliente, que se esté modificando en el momento, y porque normalmente, generalmente, esta clase de índices son para grandes tablas, no son para tablas chiquitas. La realidad es que las mejores arquitecturas, no quiero decir que está bien, no quiero decir que está mal, sino simplemente los escenarios que ustedes se puedan encontrar. La arquitectura normal es, tengo mi OLT y tengo el reporting del otro. ¿Siempre tenemos este escenario? La respuesta es no. Entonces, uno se va adaptando al escenario que tiene. Si nosotros tenemos el OLTP y el reporting juntos, habría que ver, primero, habría que definir cómo vamos a mover la data. Va a ser una vez por día, va a ser cada 4 horas, va a ser cada 8 horas, una vez por semana, lo que sea. Si nosotros vamos a mandar data constantemente,
a un column store y se va a estar actualizando y borrando. Después les voy a mostrar un truco que nosotros podemos hacer para evitar que haya estos problemas que les estoy comentando de bloqueos. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Solo para que vayan entendiendo que esta es una zona que hace las veces de intermediario entre la data del column store y ahí lo dejamos. Yo después va a aparecer un grafito y ahí vamos. Entonces tenemos, siempre trato de explicarlo claro y no ir rápido porque si no después son muchos conceptos distintos. Teníamos row groups, tenemos segmentos o columnas dentro de esos row groups y tenemos el delta store, que es la base de intermediario entre el registro y el constant. Después tenemos los famosos diccionarios. Los diccionarios básicamente son estructuras de sistema internas. Generalmente los diccionarios se crearon para los strings porque, digamos, una de las recomendaciones entre comillas, de libro, vamos a decir así, o de post, es no usen string en column store. Es posible, y la verdad que en un workhouse, o en una fact, o en una dimensión, o en una tabla grande, es casi imposible, esa es la realidad. Pero bueno, la recomendación dice que no usen strings en column store. Pero bueno, no es, generalmente no tiende a ser la realidad. Yo la verdad que no conozco tabla que no tenga estas. Pero bueno, puede pasar. Che, pero no sé si me estoy viendo ahí medio. Voy a bajar un poco la. Entonces, ¿qué son los diccionarios? Bueno, básicamente son estructuras internas que lo que manejan es, o lo que hacen es, vos tenés un string en tu segmento, bueno, lo que hago es convertir ese string a un número para que la búsqueda sea mucho más rápida. Hay operaciones como el count que directamente van a los diccionarios, no van al column store. Como tiene información interna, lo que hace es tener como, entre comillas, referencias entre el column store y el diccionario. Entonces, si yo tengo un string, lo que hace el diccionario es, ok, che, tengo la información, te la convierto de string a un número y yo sé que cuando yo comprimo, tengo, en el caso de tener, no sé, colores rojos, che, tengo 5 colores rojos, bueno, yo sé que tengo el 1, digamos, mi string va a ser el 1, pero va a estar 5 veces, y como va a estar comprimido, la información está ahí. También hay información de entero, bueno, la respuesta es sí, porque hay diccionarios locales y hay diccionarios globales. Globales es al todo el constant y locales es más a los strings. Pero bueno, simplemente para que conozcan, porque les voy a mostrar uno de los problemas que es la presión de diccionario y para que entiendan cuando lo están viendo qué es lo que está pasando. Porque hay un límite. El límite del tamaño del diccionario son 16 megas por cada column store. Entonces, el problema es si nosotros superamos que el tamaño de este diccionario sea mayor a 16 megas, ahí empiezan los problemas. Pero bueno, eso lo vamos a ver más adelante. Acá tenemos la parte de Delta Store, lo que yo les conté antes, y abajo tenemos el column store. Ahora bien, ¿quién va a ser el encargado de moverme la data del Delta Store al Column Store? El famoso Tuple Mover. Ahora bien, este es un proceso, como si fuera el checkpoint, es un proceso de sistema, que lo único que va a hacer es, va a ir recorriendo el Delta Store y se va a ir fijando, che, yo tengo un row group en el Delta Store, ¿está cerrado o está abierto? Que está cerrado significa que llegó al 1.048.256. Si está abierto, lo dejo. Entonces busca por todos los Delta Store que estén cerrados y están preparados para moverse al column store y los mueve. Listo. Simple. Ahora bien, ¿hay problema con esto? Bueno, la verdad que el primer problema es que corre serial, no corre en paralelo. Y el segundo problema es que es una ejecución de un proceso de sistema, lo cual a nivel motor no va a tener prioridad. Entonces, ¿cuál es el mayor de los problemas en tener la data en Delta Store? Bueno, no vamos a tener el poder que te da Column Store de compresión y el poder que te da el batch mode, entre comillas. Si bien en 2019 se implementó el batch mode para Roadster, la realidad es que Delta Store no tiene la misma performance que podría tener el Column Store. Así que si ven que su query no está performando como venía performando, uno de los problemas puede ser que la data esté en el Delta Store. Pero bueno, básicamente para que ustedes entiendan cuál es el proceso que mueve las cosas, o si ven algo raro, voy al Delta Store y me fijo, está abierto, está cerrado, la data está acá, está allá, bueno, como para que tengan una idea. O bien, muchas veces hay que hacer troubleshooting con el Tupper Mover y ver, che, qué es lo que está pasando, que mi data no está en Column cuando debería estarlo. Así que, bueno, nada, operaciones tipo update no existen, es solamente insert y delete, cuando pasamos al conector, obviamente, ¿no? Si yo estoy haciendo una actualización en mi Column Store, lo único que voy a hacer es, obviamente, en Delta Store no, porque es un bitree común y corriente, pero cuando pasa en Column Store, la operación de update, que después se la voy a mostrar, básicamente hace un delete insert, nada más.
Después les voy a mostrar más adelante que cuando hacemos unas operaciones de bulk insert o BCP hay un parámetro que nos va a ayudar a evitar saltarnos y mover y meternos acá en el Delta Store e ir directamente al Column Store, lo cual es buenísimo y muy recomendado. Y bueno, cuando ejecutás Reorganize, la realidad es que está llamando al Tupper Mover, que después se los voy a mostrar. Básicamente lo único que digo es que cuando hago un Reorganize de este índice, por atrás hay una opción que, digamos, llama al Tupper Mover y lo estás invocando, porque esto corre como en cada una n cantidad de minutos. Hay un extended event que lo sigue, lo tracea, pero bueno, si lo quieren ver, se los muestro. Entonces, vamos de vuelta. Tenemos row groups, tenemos segmentos, tenemos delta store, tenemos diccionarios. ¿Quién mueve? Tupper Mover. Esa es más o menos la arquitectura más normal del column store que se va a encontrar. Digamos, ese es el ABC. Row group, segmentos, delta store, Tupper Mover. Diccionarios. Ya estamos. Yo acá agregué, digamos, a partir de 2016 hubo un cambio enorme en column store, que yo diría, mi recomendación personal es que si tienen 2014 no lo usen. Porque hay cosas básicas en 2014 que no se soportan, como los constraints. Hay cosas que no se soportan, como por ejemplo, bueno, si vos tenés un column store en 2014, solamente puedes tener un column store, no podés, digamos, combinar los dos índices. ¿Qué significa eso? Bueno, a partir de 2016, que fue el gran cambio en column store, ya después de 2017 y 2019 no hubo muchos cambios, pero en 2016 fue el cambio. Se pudieron combinar los índices B-tree con los column store y además se pudieron agregar constraints. Foreign key, primary key, funciona todo. Entonces yo les recomendaría empezar a implementar esto empezando desde 2016 arriba. ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, básicamente cuando yo estoy combinando un cluster column store con un non-cluster row store, esto es básicamente, ¿por qué? Porque si yo tengo mi reporte que necesito consultar data muy chica, ustedes tienen que entender que cada row group que ustedes están llamando van a escanear sí o sí 1.000.000 de registros. ¿Por qué? Porque el límite del row, obviamente bien formateado, que no haya presión de memoria ni nada por el estilo, y que el row group que yo estoy consultando sea realmente 1.000.000, bueno, mi scan mínimo es 1.000.000. Entonces, si necesito menos de 1.000.000, la verdad, prefiero crear un non-cluster. Listo, voy a hacer menos de 1.000.000, me traigo la data, chao. Entonces, ¿cómo se hace esta sincronización, por así llamarlo, entre el column store y el B-tree non-cluster? Bueno, hay una estructura interna que se llama mapping index, que básicamente lo único que va a hacer es, che, tengo mi registro 1 en el cluster column store, tengo mi registro 1 en el non-cluster. Básicamente va a ser las veces de intermediario entre uno y otro. Cuando haya modificaciones, usa el delta store común y corriente. Listo. Cuando el camino es al revés y tengo un index cluster B-tree común y corriente y tengo un non-cluster column store, bueno, esta sincronización se hace con lo que se llama deliver, que básicamente es, ok, che, si borro un lado, cuando voy a borrar del otro, uso esta estructura interna que me va a hacer las veces macheo entre uno y otro. Nada más. Simplemente agregué esto por si alguno es curioso como yo de los internals, le gusta y quiere saber cómo se implementó, etcétera, etcétera. Acá tienen las estructuras, por así decirlo. El famoso batch processing, que en 2019 se volvió tan famoso porque aplica los routers, que da mucha performance en queries que realmente requieren de batch processing. La realidad es que, o la diferencia entre ejecutarlo en modo row y el modo batch que estamos trayendo de a 1.000 registros. ¿Qué significa? Si yo tengo que ir a buscar uno a uno versus ir a buscar 1.000, dependiendo mi query, dependiendo de la selectividad y 1.000.000 de cosas, cuando son grandes consultas y tengo que traer grandes cantidades de datos, bueno, voy a traer de a 1.000 en vez de a 1. Obviamente que necesito más recursos, necesito más memoria, más CPU, traigo de a 1.000 en vez de a 1, sí, pero mi query responde más rápido, que es lo que yo necesito. Entonces, nada, hay operadores que ya a partir de 2016 usan batch mode, count, zoom, hay un montón. Así que nada, es muy, muy importante el hecho cuando estemos haciendo troubleshooting, verificar que el batch processing esté funcionando. ¿Se puede deshabilitar? Sí, se puede deshabilitar con trace como todo. Bueno, acá un poco, digamos, la diferencia entre usar un cluster y un non-cluster column store. La diferencia es simple. Cluster column store, fact tables, dimensiones grandes,
o tablas que para nosotros o para nuestro workload son grandes, la recomendación son cluster constructor. Los non-cluster constructor vinieron a la vida a partir de 2016 para todas aquellas aplicaciones, como le expliqué al principio, que tienen su OLTP y su reporting o su OLAP, todos juntos en el mismo servidor. Y lo que ustedes están buscando es mejorar la performance o bien tratar de optimizar los recursos para no estar haciendo tantas lecturas y tratar de que en el non-cluster column store haya la misma compresión y la misma performance. Obviamente que hay que probarlo, es como todo. Hay que probar nuestro workload, hay que probar que las actualizaciones no me estén impactando mi OLTP, porque la realidad es, yo te puedo decir, che, implementa esto, y por ejemplo decir, che, la verdad, la query respondía en X tiempo y fue a los caños. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar, como todo. Hay que probarlo. El mismo workload que tenemos en producción, los mismos usuarios, las mismas queries, ir a staging, testing, como lo llamen, QA, pre-pro, no sé, como ustedes lo llamen, probar el mismo workload ahí y ver el impacto. Si bien mi reporting puede mejorar, por ahí mi aplicación LTP no y es peor. Pero bueno, la diferencia básicamente es esa, que el clúster te va a comprimir 100% la tabla, porque vos claramente cuando son clúster lo que hacemos es comprimir la tabla. Obviamente después yo les voy a mostrar cómo crearlo, no definimos columnas, pero sí la tabla entre comillas se comprime y se particiona internamente entre comillas. En un clúster column store es solamente ese índice, no la tabla completa. Por ahí van a ver que el índice es mucho más chico que su tabla o que su cluster index, claramente, porque se comprime la información. Y la realidad es que en un non-cluster tenemos referencias al cluster, entonces por ahí como son referencias comprime muchísimo más todavía. Pero bueno, en el caso que ustedes lo quieran usar, en el caso que ustedes lo necesiten, tienen opción. Improvements, no lo voy a leer, después lo pueden analizar tranquilos. En 2016 hubo muchísimos, sobre todo, por ejemplo, operaciones like, que antes no andaban en batch, a partir de 2016 sí. Se puede queryar en réplica secundaria de Availability Group, bueno, un montón de cosas más. En el 2017, Compute Columns, no sé si las usan, son básicamente columnas computadas, columna A, columna B, la tercera columna es A por B, columna computada, en Constructor funciona. Los tipos de Datolog, que después lo vamos a hablar, Varchar Max, en Varchar Max, Var Binary Max se soportan, funcionan. Algo muy interesante para la gente que lo usa, todo lo que es el build de los non-cluster, en 2019 les voy a mostrar ahora. En 2017 nació todo lo que fue Adaptive Query Processing, que básicamente es ejecuta una query. Tengo feedback de esa query, a la segunda vez digo, che, pará, pero es mejor este join, por ejemplo, lo que es Adaptive Joins. Es mejor este join que este. Bueno, listo, automáticamente a nivel de compilación se cambia ese join y en el plan de ejecución ustedes lo van a ver como, che, mira, antes usaba otro, pero ahora uso este, es mejor. Con Memory Grant Feedback lo mismo, che, ejecuto una query, pero el Memory Grant fue, no sé, 500 megas, pero yo en realidad esos 500 megas usé 25. Bueno, en la segunda ejecución o la tercera ejecución, ese Memory Grant se va ajustando para justamente evitar que haya mayor consumo de memoria en lo que es mi SQL Server. Para el que no sabe, un Memory Grant es simplemente, che, tengo esta query, SQL Server necesito memoria para poder ejecutarla. Y en base a mis estimaciones necesito 500 megas. Pero después, cuando yo lo ejecuto, me doy cuenta que esos 500 megas son demasiados, el plan de ejecución lo van a ver y lo va a decir, che, mira, de 500 megas usé 20. Y ahí automáticamente este feature se da cuenta de eso, que en 2017 solo era para Column Store, y te dice, che, pero pará, en la segunda ejecución va a decir, no, mira, es verdad, necesito menos, y lo va a ejecutar con menos memory grant. Y si tengo 50 veces esa query ejecutada, al tener el memory grant que yo necesito, voy a tener menos problemas. Eso en 2017. Y lo que es 2019, la realidad es que no hubo mucho. Honestamente, por así llamarlo, puedo decir el build, el rebuild de lo que es Cluster Column Store. La realidad es que lleva mucho más tiempo porque, como todos sabemos, cuando creamos un índice de forma online o hacemos un rebuild, necesitamos una copy en TMDB para que al momento de consultar se pueda seguir consultando. Pero lleva tiempo. Todo depende de la ventana de mantenimiento que tengamos. Digamos, cuánto tiempo vamos a tener nosotros de
Ok, che, ¿cuánto tiempo de mantenimiento tengo? ¿Cuánto tiempo de bloqueo si lo estoy creando? Digamos, hay un par de cuestiones, pero bueno, está la opción en 2019. El famoso SP Estimate Data Compression Savings, que digamos, antes de 2019 solo funcionaba para Page o Row, que básicamente lo que dice, che, tengo esta tabla, la quiero comprimir. ¿Qué tipo de compresión querés? ¿Página o registro? Bueno, hoy en día pesa esto, si la comprimís en página te va a pesar esto. Simple. En 2019 se soporta Column Store. Cabe aclarar que hay dos tipos de compresión en Column Store. La Column Store común y corriente, que es la que yo les vengo contando. Hay otra para Column Store Archive. Esta opción básicamente lo que les va a permitir a ustedes es tener un mayor ratio de compresión versus la Column Store. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, que al estar más comprimido y a utilizar más CPU, no va a tener la misma performance en Column Store. Column Store Archive simplemente sirve para toda aquella data vieja que no vamos a usar, que la tenemos que tener por regulación, por ejemplo, 5 o 10 años, lo que sea. La quieren comprimir lo más que puedan y la quieren tener ahí por si quieren consultar lo que sea. Column Store Archive salió. Y listo. Después hay un feature de BSC Clone Database que básicamente lo que hace es sacarte una foto de tu base de datos, de tus objetos y de las estadísticas. Básicamente lo que te sirve Clone Database es, che, tengo mi query, pero las estimaciones me están dando mal. Quiero tener una copia de mi base de todas las estadísticas y yo ver cuando corre una query qué estimación tengo. Básicamente el problema que estábamos teniendo es que cuando hacíamos DBSC Clone Database, las estadísticas para Column Store desaparecían. Porque hay un problema, cuando vos creas un Column Store, las estadísticas que te creas están vacías. Eh, Hay un truquito, porque digamos, ¿qué pasa? Cuando vos no creas las estadísticas manuales, SQL Server al momento de, eh, ¿cómo se llama? Calcular la query que va a ejecutar, calcular el plan de ejecución, estimar, che, voy a ir acá, voy a ir allá, hay un parametrito que es StatStream, que básicamente lo que te dice es, ok, yo la calculo a nivel de compilación de la query. Te digo, bueno, ¿cuánto registro tengo más o menos? Y ahí, pum, se ejecutan. Ahora, Clone Database, esas estadísticas que se calculan, te las chupa. Problema. En 2019 hay un feature muy bueno que ayuda mucho a la contención de TemDB, que es In-Memory TemDB, que básicamente lo que hizo Microsoft es alguna de las tablas que usa la TemDB las creó en memoria, o este feature de In-Memory, que básicamente lo único que hace es te creo las tablas en memoria, no requieren latch porque tienen otro tipo de bloqueo, por así decirlo, y ayuda a reducir la contención en TemDB. ¿Cuál es el problema con eso? Bueno, Column Store, cuando ustedes ejecuten, si es que habilitaron este feature, es solo a modo de aviso. Si ustedes habilitan esto, primero no van a poder crear Column Store en tablas temporales si es que lo usan, puede que lo usen, puede que no, se los hizo. Y cuando corren este SP Estimate Data Compression Savings, les va a fallar, porque internamente crea una tabla temporal para después mostrar la data. Hay un workaround, que es utilizar un Store Procedure, si quieren después se los muestro, se los pasa como quieran. O si no, no habiliten el feature. O si no, no corren Store Procedure y si les funciona bien el Memory TemDB, dale mecha nomás. Pero bueno, como para que sepan un poco. Diferencias, lo que estuvimos hablando al principio, non-cluster, cluster. Non-cluster, digamos, B-tree, diferentes niveles. Cuando llegamos al leaf level, básicamente son referencias al cluster index de posiciones de memoria. Y el cluster index es básicamente la tabla ordenada por la primera columna de izquierda a derecha que nosotros le estemos diciendo. Listo, podemos tener una o varias columnas, pero siempre se ordena por la primera. Y column store. Como le dije al principio, row group, segmentos, delta store, tupper mover, diccionarios. Listo. Así es más o menos toda la locura. Ahora bien, algo que acá yo no mencioné. Algo que yo normalmente trato de hacer al principio, a ver si puedo volver a uno de los... Bueno, si no voy al final. Algo que yo trato de hacer siempre cuando vamos a usar Column Store, hay veces que honestamente no se puede. Y lo que trato de preguntar siempre con tablas nuevas es, ¿esta tabla va a crecer? Porque si va a crecer, empecemos a analizar algo desde cero. Porque ya después, cuando la data está ahí, todo se vuelve un poco más difícil. Una de las recomendaciones es también usar partitioning. ¿Se puede usar partitioning con un store? La respuesta es sí. Obviamente, partitioning con un store estamos hablando de tal vez billones de registros, ¿no? Por ahí, no, si tenés una tabla de, no sé,
5 millones de registros y vas a tener 5 row group. O sea, no te conviene, porque la realidad es que cada row group es 1 millón. Y si no tenés 5 nada más, te recomendaría otra cosa. Por ahí revisar la query, ver cardinalidad, bueno, un montón de cosas más. Ahora bien, una de las recomendaciones siempre es, ok, che, ¿podemos combinar partition y connector? Sí, y la verdad que ayuda. Ayuda por el solo hecho de que, si bien a nivel connector internamente se está particionando, la realidad es que si le agregamos partition es mucho mejor, porque podemos distribuir el I/O para las diferentes particiones y no solamente eso, una vez que dividimos las particiones adentro del connector también se está dividiendo internamente. Entonces es la partición de la partición. Así que más que recomendado, primero, analizar, que muchas veces cuesta. ¿Esta tabla va a crecer? ¿Sí o no? ¿Va a ser una FAQ? ¿Va a ser una dimensión? ¿Va a ser simplemente una tabla grande de reporting? ¿Va a ser una tabla de auditoría? No sé, lo que sea. Se va a consultar, analicemos. Primero y principal, algo que por ahí muchas veces es difícil, tipo de datos, fundamental, para que abrir las preguntas. Buenas. Ahora después sí abro las preguntas y vuelvo a preguntar si hay features, si alguien lo usa y todo eso. Interrúmpame, todo bien, ¿eh? Entonces, al momento de moverme a esta solución, es analizar, che, la tabla nueva, si no tengo data, ¿va a crecer? La particionamos. Obviamente que la partition key es fundamental, porque digamos, de esa forma te va a dar la distribución en todas las particiones, cómo entras y cómo te moves internamente por la partición. Eh, pero bueno, siempre está bueno analizar. Y, digamos, analizar también el tipo de datos, porque por ahí muchas veces dicen, poner el varchar max, total, no sé cuánta data va a entrar. Y es un problema, porque la verdad que el varchar max obliga a Column Store a guardar páginas más grandes de 2 megas, que son las páginas log, lo cual te da un impacto, primero en memoria, también en performance, porque son páginas más pesadas. Entonces, si bien muchas veces es, che, hay que salir rápido, haceme la tabla, poner un Column Store y salió. Yo me tomaría 5 o 10 minutos más para analizar y decir, che, pará. Esta tabla, qué tipo de datos, digamos, es cierto que el modelado de datos muchas veces va en contra del tiempo que uno tiene para tomar la decisión, pero en esta clase de features, la verdad que es más que recomendado. Así que bueno, si alguien tiene una pregunta, funciona bien el chat. Perfecto. Bien ahí. ¿Alguno tiene una pregunta? ¿Alguien lo usa? ¿Alguien tuvo problemas? ¿Alguien tuvo improvements? ¿Alguna opinión en general? ¿Cómo romper el hielo, Gonza? Dale, chabón. Yo Dale, pregunto, vamos. Dale. ¿qué consideraciones de memoria tengo que tener para habilitar este feature? Es decir, conozco mi carga transaccional de mi base de datos, más o menos conozco mis tablas. Ahora, ¿qué implica si yo quiero habilitar este feature sobre X o cual tabla? ¿Cuál sería la manera de calcular cuánta memoria más debería de tener? Porque usualmente estamos acostumbrados a medir en tamaño de tablas que van a ir a disco, el clásico raw store. Ahora, ¿cómo lo mido en memoria? Porque esto va comprimido y guardado de otra manera. ¿Cuáles serían las consideraciones? Y la realidad es que si vos tenés un servidor de 8 GB, ni lo intentes. O sea, tenés que pensar que de 32 GB para arriba, para empezar. Para calcular el tamaño del row group, muchas veces te va a depender la cantidad de registros que tengas y el tipo de dato. Obviamente que el camino fácil, ¿cuál es? Si estoy en staging, web testing, tengo mi tabla, la convierto a column store, miro la información con uno de los scripts que yo les voy a mostrar ahora. Che, ¿qué tamaño de row group tengo? Tanto. Ok, yo sé que mínimamente el row group más grande que yo tengo me tiene que entrar en memoria, sí o sí. ¿Por qué? Porque esa es la medida máxima que yo voy a utilizar. Después hay row group más chiquitos o más grandes. Pero la realidad es que si el row group no te entra en memoria, ahí empiezan los problemas. Entonces yo te diría que empezar con 32 GB para arriba. O sea, ese es lo mínimo. Porque Bien. la realidad es que la nafta del connector es la memoria. Fundamental. Si no tenés memoria, no podés, cuando construyas el connector, se te va a particionar porque te vas a decir, che, mira, este row group pesa, no sé, lo que sea, 1 GB, 2 GB, 500 megas, lo que sea. Ok, ese row group tiene que entrar en memoria. Si no entra, lo que va a hacer SQL es achicarlo. Che, ¿hasta cuánto entra? Uy, en vez de 1.048.256, entran 500.000 registros. Bueno, entonces te lo voy a ir achicando. Entran 500, entran 500. Entonces, vos por ahí, en vez de consultar, si tenés 10 millones de registros, 10 row group, por ahí estás consultando 50. Entonces, en vez de escanear 10, que es lo que deberías en base a la totalidad de registros, escaneás 50. Y eso te da, digamos, un impacto en la performance. Sí, la respuesta es sí.
Entonces Ok. la memoria es fundamental, pero arrancaría con 32. Y después vemos, probaría todo y en base a eso vemos, che, tengo, como se dice, limitación de memoria, sí, ¿por qué? Y ahí tenés dos caminos, o agregás más memoria o empezás a revisar el tipo de datos que estás eligiendo para tu tabla. Que eso te va a dar menos tamaño, pues es un varchar max y es candidato a que tengas presión de memoria o presión de diccionario, claramente. Ahora bien, si hay algún otro problema, bueno, se analizará qué es lo que está pasando. Pero bueno, yo arrancaría por ahí. Perfecto. Gracias, Gonzalo. Gracias, Bruno. Vamos, preguntas. ¿Alguna experiencia con Column Store? ¿Que haya tenido buenas, malas? Esa. Sí, hola, ¿qué tal? Mira, ¿Qué haces? ¿Cómo te yo va? ¿qué tal, Francisco? Estoy con mis hijos de fondo, así que se escucha unos Eh, llantos, eso mi. estamos Eh, todos igual, no te preocupes. sí, mi idea es usarlo con tablas que guardan JSON sobre todo, y la duda sobre todo la tengo en la definición del tamaño del campo, porque el JSON puede ser un poco más grande, un poco más chico, depende de varias, digamos, cuestiones, pero la queríamos usar como un cluster column store index, sobre todo para tener más temas de compresión. Ahora, si eso va a terminar haciendo más páginas y demás, yo no sé hasta dónde gano por un lado y pierdo por el otro. O sea, ¿qué se puede compartir al respecto sobre cuál sería un tamaño máximo apropiado para el nvarchar y eventualmente yo partir el JSON en varios chunks para que no me pase justamente del tamaño máximo del nvarchar y no tener problemas con el paginado, digamos? Sí, es que el tema ahí es que depende de la data que vos le vayas a meter. No hay un valor recomendado de decirte, son 100 nvarchar, porque por ejemplo, si pongo un 100 nvarchar y la verdad me está liquidando, porque parto la tabla en 500 millones de registros más. Yo lo que haría es probar cómo estoy hoy en día, cuánta memoria tengo, qué resultado me da. ¿Estoy bien? Buenísimo. ¿Estoy mal? Bueno, vemos por qué. Y ahí en base vas viendo cuánto achicarlo, cuánto agrandarlo, etcétera. ¿Pero ya lo estabas usando o es la primera vez que lo van a usar? No lo estamos usando. La idea es empezar a usarlo ahora porque tenemos una tabla que se está haciendo muy grande y una de las opciones era evaluar con Luthor a ver si con la compresión bajábamos un poco de tamaño. Claro, el tamaño y la performance, ¿no? Y sí, la performance también porque hacíamos mucha agregación sobre datos adentro del JSON y bueno, también esa era la idea. Ok, buen caso. ¿Alguno más que quiera compartir? Bueno, son más, o sea, acá no hay que hablar bien 100% del feature porque, digamos, alguno claramente pudo haber tenido problemas. Yo los tuve, de hecho. Digamos, la realidad es que si vos en tu tabla hay algo que por diseño no se puede solucionar, y esa es la presión de diccionario. En base a tu data, en base a tu tipo de datos, lo que dicen los libros, entre comillas, es que si tu string es mayor a 32 bits, eh, podés tener presión de diccionario. No quiere decir que la tengas, depende de tu tabla. Pero la presión de diccionario es algo que cuando llegas al límite del tamaño te empieza a partir el row group. ¿Eso es un problema? Sí, ¿se puede solucionar? No. Así que problemas hay. Muchas veces pasa, che, mira, la verdad que llega la capacidad máxima de mi VM y no puedo agregar más memoria. Tengo presión de memoria. Puede pasar también. Pero bueno, si alguno tuvo alguna experiencia regular, mala, lo que sea, comparta. Gracias, Leandro. Muy rara No, vez. mismo Gonza, nosotros también, cuando hicimos todo, yo trabajé en Accenture, habíamos hecho todo un proceso de estabilización dentro del ODS Data Warehouse y fue analizado el Column Store Indexes. Esto fue en el 2015 o 2016, fue justo en el límite que empezaba a venir con el update, que era un gran beneficio. Y la verdad que habíamos detectado un par de entidades que nos venía al pelo implementarlo y otras fuimos por en ese momento lo seguro, que era hacer compresión y también Particionamiento. partición en ese momento. Pero también lo habíamos analizado para algunos reportes, para unas tablas que generaban unos reportes todos los días y queríamos achatar ese reporte y hacerlo como una big table. Y ahí nos venía bárbaro porque básicamente lo que hacíamos era regenerar todos los días esa tabla y que tenía un montón de columnas, pero nosotros teníamos ciertas
columnas que sabíamos que las filtrábamos para hacer el reporting. Entonces era planchar la tabla todos los días y crearle el column store indexes y funcionaba bárbaro, la verdad. Era mucho más dinámico que tener otro estilo de índice de B-Tree. No sé si te acuerdas de esas épocas viejas, pero lo usamos bastante. Divinas. Muy bien. ¿Alguien más? Gente querida, que quiera compartir sus cosas buenas, malas. ¿Alguien lo quiere usar y está viendo al margen del caso que comentábamos antes con ¿cómo se llama? Con JSON y todas esas cosas? ¿Nadie más? Bueno, seguimos nomás. Acá estamos tomando mate, así que siéntanse libres, interrumpan cuando quieran, digamos, un encuentro es como un, ¿cómo se llama? Café con se dice, ¿no? Algo así se dice. Pero bueno, vamos un poco a las demos. 2019, CU4, recomendación, si están en 2019 no apliquen CU3 porque hay un problema grave con la gente, así que vayan a CU4 de uno, para la gente que está usando 2019, tengan cuidado. Yo acá habilité el feature de TempDB, hay otro feature de Accelerated Database Recovery. No sé si, Marian, ¿alguien va a dar 2019? ¿Tenés idea? Javi, ¿vos vas a 2019? No. No lo tenemos en backlog, pero es un buen tema para dar. Ok. Bueno, a ver. Vamos acá a mover de este lado. Yo me acuerdo que un índice, bueno, acá viene el problema de todo speaker que dice, uy, espero que me salgan bien las demos, pero siempre puede fallar. Yo no me acuerdo si creé los índices, la verdad. Lo invocamos a tu Sam. Tan, tan. A ver, déjame ver, porque no me acuerdo si los creé o no los creé. Ah, sí, no los creé. Y acá, básicamente, la verdad que la sintaxis... Hay un chat. A ver, mientras esto corre me da tiempo. Tan, tan, tan. A full, vamos a 2019. Vamos, chabón, te banco. Bueno, tenemos la diferencia con los roster básicamente es que en lo que es cluster column store no hay que indicar ninguna columna porque internamente se particiona solo. Tenemos la opción de online on 2019. Si quería mostrar con tarda, pues tarda como un minuto y pico. Lo voy a crear de modo offline. Esto genera bloqueos, todo el tema que ya sabemos, ¿no? Y les voy a mostrar una librería de alguien que yo sigo mucho, soy muy fan, que se llama Nikon Neugebauer. Me voy a comprar 800 veces porque tiene un sitio de column store dedicado arriba de 100 posteos sobre column store, la verdad, una locura. Y él creó una librería, biblioteca, como lo quieran llamar, de scripts. Básicamente es una serie de store procedures que ustedes van a poder ver información, sin necesidad de buscar scripts, sin nada. Corre el store procedure, le da la data, todo lindo, todo bonito. Ahora, bien, chabón. 8 segundos. Así que bueno, para crear, ya está. Es simple. Déjame ver acá. Estos son todos store procedure. Hay filtros, digamos, yo ahí después les dejé, cuando les comparto las PPT, les paso los scripts, después los pueden bajar actualizados, están en GitHub, tiene su sitio, así que lo pueden ver desde ahí. Primero interesante es, ¿cuántas veces nos pasa a nosotros decir uno? Tremendo sitio. Sí, a full. Te banco. ¿Cuántas veces nos pasa a nosotros decir, bueno, a ver, che, quiero implementar un cambio en mi sistema, pero no quiero cambiar nada? O sea, yo quiero implementar este cambio sin tener que tocar nada. ¿Cuántas veces nos ha tocado discutir con application owner, manager, senior manager de una aplicación, gerente de sistema, como lo quieran llamar, y decir, mira, yo vengo y te propongo un cambio. Pero para aplicar ese cambio no tenés que cambiar nada. Todos bailan. Uy, qué bueno, divertido, me vas a dar más performance, me vas a evitar espacio, o sea, espacio, tiempo, nos ahorramos plata. Buenísimo. ¿Esto pasa siempre? Bueno, a veces sí, a veces no. Pero bueno, ¿por qué podemos empezar? Bueno, a ver, yo tengo mi base de datos con todas las tablas. Bueno, a ver, ¿cuáles son las tablas candidatas a usar column store? Bueno, tenemos este store procedure,
que básicamente lo que va a hacer es recorrer nuestra base de datos y decirnos, bueno, en base a tus tablas, yo te recomiendo esto. Este está bueno, tamaño, qué cantidad de row groups voy a tener, obviamente, si no tengo ninguna limitación de nada, ¿no? En base a la cantidad de registros, si divido la cantidad de registros por 1.048.256, ¿qué cantidad de row groups me da? ¿Qué cantidad de columnas? ¿Cuántos strings? Bueno, información general. Si tiene primary key, trigger, bla, 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 bla. La verdad, muy bueno. Este es muy bueno. Y si no, hay un script de Sunil Agarwal, que es un principal program manager de Microsoft, que tuvo a cargo la versión de 2016, que también es un script que básicamente lo único que hace es, che, en todas tus bases de datos, ¿cuáles son los candidatos? Es exactamente lo mismo. Después tenemos información sobre el SQL, parche, memoria, bla, bla, bla. Obviamente que me dice que no estoy en una versión porque es 2019, como todos saben, no hay Service Pack como el 2017, bla, 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 bla. Acá tenemos detalles sobre todos los row groups. Esto lo podemos filtrar por tabla. Hay diferentes estados. Por ejemplo, cuando vean en este script, acá justo hay una tabla que creé yo. Cuando dice en estado compress, significa que está dentro del column store. Cuando dice open, está en el delta store. ¿Cómo se van a dar cuenta? Muy simple. Acá van a ver que no hay ningún tipo de información. Está todo en null. ¿Por qué? Porque está en el delta store. Todavía no se cerró y no se pasó al column store. Cuando ustedes vean que está en compress, significa que está dentro del column store. Y acá van a tener la data. Ok, ¿qué cantidad de registros tengo ahí? ¿Cuánto pesa? Esta columna es esencial porque acá les va a decir, che, ¿está todo bien? Te creé el column store, no hubo limitación de nada. Después les voy a mostrar que hay un caso que podemos tener limitaciones de memoria, de diccionario y un par más. Y acá les va a decir, che, ¿cuándo o qué opción hizo que te comprimas? Puede ser la creación del índice, puede ser un rebuild. En sí es data, que ustedes van a tener que leer al momento de hacer troubleshooting. Este es más general, no es con tanta data, sino que es más, ok, che, ¿cuántos tengo? ¿Cuántos están abiertos? ¿Cuánto está cerrado? Hay un estado que se llama tombstone, que básicamente es cuando tenemos data vieja y el Tupper Mover lo único que va a hacer es eliminarlo de mi column store. Digamos, Tupper Mover tiene dos funciones. Una es recorrer el Delta Store, todos los que estén cerrados te los muevo al column store, buenísimo. Y la segunda función que tiene es recorrer el column store y buscar por todos aquellos row groups que están en tombstone, que básicamente están marcados para ser borrados. Los borra. Listo. Y después no quiero olvidar de nombrarles qué es lo que pasa con los registros que se borran. Bueno, cuánto ocupa memoria cada uno de los row groups. Fragmentación. Tema fragmentación. La realidad, siempre hablamos de porcentaje de fragmentación, si es menor de 10, algunos reorganizan, entre 5 y 10 reorganizan, 10 y más arriba hacen reveal, otros hacen de 10 a 25 y de 25 en adelante. Bueno, cada uno con su porcentaje, su libreto. Algunos usan la solución de Ola Hallengren, otros tienen su script, lo que quieran. ¿Cómo se maneja acá la fragmentación? En dos partes. La primera parte son cantidad de registros borrados. ¿Qué significa esto? Cuando en un cluster column store o en un non-cluster column store se borran registros, no se borran del column store, a menos que corra el Tupper Mover o hagas un reveal. Entonces yo puedo estar borrando y de pronto la performance hace y no me doy cuenta por qué. Una de las cosas es porque hay muchos registros borrados y estos se guardan en una estructura interna que son los delete buffer. Y cada vez que SQL Server va a consultar el column store tiene que filtrar. Es decir, todos ustedes no, todos ustedes sí. ¿Puede haber problemas? La respuesta es sí. Y la segunda parte de fragmentación se da en la cantidad de row groups. Si yo no tuve ninguna limitación y tengo mis row groups de 1.048.256, pero por alguna razón están fragmentados porque, no sé, hay un montón de factores. Lo que nos puede llegar a pasar es que estemos consultando más row groups de los necesarios. ¿Cómo se soluciona esto? Rebuild, reorganize, elijan.
Reorganize corre en paralelo, lo único que hace, bueno, después les explico cuando veamos mantenimiento. Y acá, información sobre diccionarios. Todos estos store procedure los pueden descargar, es gratis, están en GitHub. Yo después se los voy a pasar, les paso el sitio si quieren, no hay problema. Pero bueno, eso es para que vean un poco la información. Recuerden, row group, segmentos, delta store, diccionarios y Permover, que es el que mueve. Siempre vamos a hablar de eso. Por ahí hablamos un poco de presión de memoria, de diccionario, de diferentes estadios del row group, pero mayormente siempre nos vamos a encerrar ahí. Mostré cómo crear un cluster constructor. Ahora le voy a mostrar cómo crear un non-cluster constructor. Básicamente, acá sí, hay que decirle, che, ¿qué columnas querés? Pues simplemente son un cluster. Entonces, la verdad se crea de la misma forma, se agrega el constructor index, es igual. Si ustedes quieren usar índices filtrados, pueden. Para el que no sabe, los índices non-cluster se le puede agregar un where, condición, where, no sé, campo sea igual a A. Y el índice solamente se va a crear para ese set de datos. Si a ustedes les pasa que tienen una query que todo el tiempo filtra por el mismo campo y el mismo valor, lo pueden crear refiltrado, listo, y eso le da más performance porque simplemente SQL va a ese índice, trae el data source, listo, chao, salió con frita. Así que bueno, yo no me acuerdo si lo creé, la verdad. A ver si lo creé. No, entonces ya, obviamente que en una misma tabla no puedo tener un cluster constructor y un non-cluster constructor. Tienen que ser combinados, no pueden estar los dos iguales. Así que bueno, nada, la verdad que es non-cluster constructor y salió con fitas con las columnas. Y acá les mostraba un poco información interna para el que quiera ver el mapping index, que fue lo que les mostré al principio, esta estructura que hace las veces de uno y otro de pivot, no más. Y acá el tamaño, listo. Acá no sé si me va a mostrar algo. Era un cluster constructor, sí. Acá hay un valorcito para la gente que tenga ganas de usar OLTP y reporting. Esto es así. Se crea una columna y le creo un non-cluster constructor con todos los campos o las columnas. Hay un truco que se llama Compression Delay, que nació en 2016, que básicamente lo que hace es decirle, che, Tuppermover, acá la verdad que va a haber un montón de insert, un montón de updates y un montón de delete. Sabiendo que me pueden llegar a generar problemas en mi column store, como yo todavía no lo voy a consultar, supongamos, espera a ejecutarte 30 minutos. Entonces el Tuppermover va a correr cada 30 minutos. ¿Qué significa? Si yo meto insert update, a los 30 minutos todo lo que esté cerrado pasó, pum, listo. Entonces, al no correr cada 5 minutos, no va a estar impactando tanto el column store. Esto es pensándolo que estamos combinando OLTP y reporting, OLTP o LAP o lo que tengan. O business intelligence, o lo que sea. Es un buen truco si alguien quiere hacer esta combinación, 1 o 2. Si no, va por default, más o menos es entre 3 y 5 minutos, más o menos. O lo pueden poner 1 hora, 8 horas, 5 horas. Tengan en cuenta que si lo están consultando y es data caliente, van a terminar en el Delta Store en vez del column store. Pero bueno, es una opción en el caso que lo necesiten, en el caso que lo quieran o lo que sea. Y déjame ver, pues yo siempre me paso hasta, ok, performance compatibility, ok. ¿Qué más tenemos? Bueno, lo de la librería ya se lo mostré. A ver, esto es así. Entonces, yo me parece que lo creé, sí. Bueno, acá yo tengo un column store, se los voy a mostrar. Es la Fact Online Sales. Sí. Se los voy a mostrar para que vean. Si van a ver que ven que tiene tipo uno de Wi-Fi, una cosita de Wi-Fi. Bueno, esto es que es un column store. Cuando vean las columnitas así chiquititas, es que es un column store. Obviamente que acá lo ven, no, pero si ven el grafiquito, ustedes van a ver que si yo hago un DBSS Show Statistic, que básicamente lo que me muestra es las estadísticas para este índice en particular, que se crea acá abajo, este que está acá, está vacío. ¿Por qué es así? Por diseño. Después tenemos las de sistema que se van creando en base a necesidades, ¿no? Y en 2019 hay un weight nuevo que se agregó muy bueno en base a eso. Si yo le agrego el StatStream, van a ver que si SQL Server lo tiene que calcular al momento de estimar
la cardinalidad de la consulta aparece, porque es como se ejecuta. Si yo hago un DB Cyclone Database en 2019, esta info se va a ver. Si lo hago en un 2017, 2016, esta info no se ve. O sea, yo voy a hacer esto, voy a empezar a correr. Mientras tomo mate, si hago una pregunta me frena, no hay problema. Ok. Acá tenemos nuestra base clonada. Entonces, si yo me paro en la base clonada, si todo funciona bien, me lo tendría que mostrar y me muestra. Esto en 2017, 2016 no funciona. Por si alguno alguna vez está haciendo algún troubleshooting, quiere ver, che, tenía un column store, tengo un problema con mi query, no sé qué estadística muestra, bueno, 2019 soluciona. Es un fix, qué sé yo. Al que le sirve, genial. Después tenemos el famoso Data Compression Savings. A mí me parece que el feature de memory, a ver si lo habilité, no me acuerdo. ¿Lo habilité? No, no lo habilité. Vamos. Bueno, este es el famoso procedure que me dice, che, tengo mi tabla, la quiero comprimir en modo página. Esto se puede hacer vía GUI o script, lo que a ustedes les parezca. Para mí es un intro procedure, ejecuto rápido, chao, salió. Pero bueno, la idea es mostrarle primero que funciona y segundo para que vean la misma tabla. Ven que, nada, cuando yo lo vaya a comprimir, che, para Fact Inventory. Ah, qué boludo, para ver, lo estaba corriendo en la clon, perdón. Ahora sí. Perdón. Che, que bueno, bajó un poco el sometando en la ventana. Bueno, esto va a llevar un rato porque simplemente está calculando. Así que, me da si alguno tiene una pregunta, comentario. ¿Te puedo hacer Sí, una pregunta? sí, vamos. Bueno, consulta. Sí, Suponiendo que yo tengo un sistema transaccional, digamos, que está bastante caliente, digamos, que le pegan todo el día, ¿sí? Y tengo algunas tablas, digamos, que tienen sus varios millones de registros y están utilizadas, digamos, para el proceso transaccional. ¿Cómo recomendarías vos utilizar column store indexes en entornos altamente transaccionales de OLTP? sí, el primer problema, digamos, la primera respuesta claramente yo que haría, yo lo probaría. No te digo que sí ni te digo que no. La realidad es que en tablas de OLTP muchas veces depende cuánto es el data retention, cuánta data yo voy a necesitar, porque digamos una tabla OLTP es tan grande y realmente si yo estoy guardando la data que necesito. Yo lo que siempre hago es separar OLTP de reporting. Yo no pongo las dos cosas en el mismo lugar, siempre que se pueda. Obviamente que hay un montón de ejemplos que no se puede y se entienden y es más que claro que puede llegar a pasar. Si yo corro mi reporting no lo quiero correr en el vivo porque si no lo puedo llegar a estar impactando. Yo recomendaría poner mi base de datos de reporting en otro lado. No mezclaría las dos cosas, porque la realidad es que column store es para reporting, no es para algo OLTP. Generalmente es reportería o es para grandes A ejecuciones. nivel transaccional, ¿se le puede sacar beneficio en algún tipo de operación, digamos? Según Y a nivel, tu recomendación. mi punto de vista, y a nivel transaccional, y la verdad que no, para mí. Por el simple hecho, obviamente, primero va a depender. Uy, perdón, sí. Solo, digamos, para los casos de warehouse o los casos a lo mejor de reporting. Los casos donde tengas una tabla realmente grande y los casos donde realmente tengas tablas que no cambian todo el tiempo. Okay. Por ejemplo, la realidad es que si vos estás a ver, la realidad es que si tenés un OLTP de una tabla sola de muchos teras, hay algo ahí que es raro. Puede pasar como en todos lados, o sea, no digo que no, porque puede pasar. Pero la realidad es que yo voy a hacer, si voy a consultar, vos ten en cuenta que mínimo vas a estar leyendo 1 millón de registros, cuando por ahí los OLTP son más de disparos, por ahí son aplicaciones de dame esto, pero son todos chiquitos, y por ahí múltiples transacciones todas al mismo tiempo. Y column store la realidad es que no es para eso, porque cada vez que hagas esto, mínimo vas a acceder a 1 millón de registros.
Y por ahí muchas veces no estás escaneando o haciendo un seek en un millón. A veces sí, a veces no. Obviamente que va a depender del caso. Pero yo separaría y diría, mira, column store es tablas grandes. Porque sabes que sí o sí vas a estar recorriendo un millón. Y si tenés 10 millones de registros, son 10 row group. La verdad, si le vas a sacar el jugo, honestamente, y la verdad que no. Pero si tenés una tabla de arriba 100 millones o 1000 millones de registros, y ahí te digo que sí, porque ahí sí vale la pena. Pero si es una tabla muy transaccional que cambias cosas todo el tiempo, y ahí se puede complicar. Ok, ¿Qué opinas buenísimo, vos? gracias. ¿Vos tenés algún No, caso así donde decís, yo sí, estoy analizando? en el caso, digamos, hay algunos casos transaccional donde hay tablas, digamos, grandes que se utilizan a lo mejor para hacer un SIC en el proceso, no sé, en algún proceso de validación, en algún join, qué sé yo, que bueno, en mi caso, yo he encontrado algún que otro beneficio utilizando column store índices, especialmente no cluster versus B-tree, ¿no? Ok. A nivel de performance. Pero digamos, son casos muy puntuales. Por lo general, lo que vi yo es que, bueno, como dijiste vos en todo momento, está más apuntado a sistemas de warehouse, ETLs y ese tipo de diseños, ¿no? que a transaccional. Pero hay algunos casos particulares que para mí me han funcionado, ¿no? Pero bueno, siempre Buenísimo. esta pregunta, viste, es como que todo el mundo te dice, trata de no usarlo en entornos OLTP o, digamos, tenerle mucho cuidado, ¿no? Y bueno, en mi caso particular, en problemas puntuales me ha ayudado. Es que sí, el tema más que nada es que, digamos, al funcionar de forma distinta y tener tantas estructuras internas que se están tocando y estás cambiando tanta data, por ahí te puede pasar que si estás cambiando en el Delta Store, por ahí en el momento que vos quieras cambiar, esté el Tuppermobile tratando de mover ese registro. Y como hace un share log, cuando alguien precisa un exclusive log o un intent exclusive log, esa sesión se va, digamos, obviamente a bloquear. Y por ahí eso bloquea todo el resto. Y dependiendo del tiempo que le lleva al Tuppermover en hacer un release de ese log, por ahí destruiste el OLTP. Y después tarda en recuperarse. Y es, che, para, ahora no voy al Delta Store, ahora voy al Column Store. Y de pronto empezás a tener deletes en el Column Store. Y es, che, pará. Y entonces como que por ahí terminás complicando. Pero como vos bien explicaste, hay ejemplos donde decís, che, la verdad que creé uno acá y me salvó la vida. Eso. La verdad que sí. ¿Alguno más? Buenísimo. ¿Alguno más Gracias. tiene otra pregunta? ¿Tiene algo? ¿Pregunta, duda, algo? ¿No? Bueno, y acá tenemos diferencia, obviamente que mi tabla es chiquita, pero si bien los ratios termina siendo bastante menor el column store. Acá van a ver cuánto pesa la tabla hoy en día y cuánto pesaría con este modo de compresión. Y acá está la de column store versus esto. Simplemente para que ustedes sepan lo que tienen que correr si están pensando en que una tabla es candidata A. Vamos a Performance Gain. Primero les voy a mostrar. Me parece que estos índices ya los creé o no los creé. Sí, ya los creé. Buenísimo. Acá vamos a hacer el tamaño. Lo único que hice fue crear en la misma tabla, hice un insert select y creé la otra. Punto. No hice más otra magia. Van a ver que hasta tienen el mismo nombre, pero uno no tiene column store y el otro sí. Para que vean la diferencia de tamaño, column store, tabla normal, hay casi el doble, más o menos. Usando lo mismo, acá tengo el índice, obviamente en un cluster le tengo que decir la columna y tipo de compresión, página. Algunos usan página o registro, lo que sea mejor para ustedes. Y constant. A nivel tamaño hay diferencia. Yo uso estadística yo para saber cantidad de lecturas, escrituras, el tiempo que llevó cada una de ellas. Si alguno lo usa, buenísimo. Si alguno no, bueno, es una opción que lo pueden empezar a probar. Acá tenemos la de Coltor. Obviamente que hubo un improvement en 2016, todo lo que son operaciones de count se hacen sobre el diccionario, es mucho más rápido, no estoy cubriendo la tabla y el count es instantáneo. Entonces fue un improvement muy bueno. Hay ¿cómo se llama? Un improvement en 2000, improvement no.
un feature que se agregó, que es el Estimate Count, que más o menos, el Approximate Count, que te da más o menos aproximadamente casi el total de la tabla calculándolo, no teniendo que esperar todo el count, etcétera, etcétera. La verdad que al que le sirve, genial. Acá tenemos, esperen que vamos a hacer una cosa, les voy a mostrar. Porque una cosa que me pasa mucho con Column Store, los planes estimados tienden a ser muy distintos de los actuales en Column Store, así que tengan cuidado. Es cierto que muchas veces nos pasa que tenemos que tunear queries y de pronto en ese momento usaban parámetros distintos, se cayó, no se cayó, lo que sea, y por ahí muchas veces estamos viendo estimaciones cuando la estimación no está tan bien o tan real. Así que una recomendación es ejecuten la query y si la van a tunear, ejecútenla. Y después en el plan de ejecución. El escenario ideal, como todo, es un ambiente inferior con la misma cantidad de carga, mismo tamaño, mismo power. Muchas veces es muy difícil. Pero bueno, mi recomendación es tengan cuidado porque en Column Store muchas veces en los planes de ejecución cambia mucho el estimado del real. Acá van a ver a nuestro querido Column Store, van a ver que estoy haciendo scan porque no hay SIC. Tienen información a partir, digamos, ese es un feature bueno de Management Studio que te dice cuántos registros se estimaron y cuántos estoy leyendo actualmente, etcétera, etcétera. Y bueno, nada. Como para que vean, ven que ahí en Actual Execution Mode te dice batch. Tengan en cuenta eso siempre que conductores se corren batch. Y bueno, y aquí este count me lleva un rato más. Dale. Vieron que el otro fue instantáneo. A ver si. Dale. Aparte son 12 millones de registros, no es mucho. Y lo que yo les mostré antes, el set statistica IO y el time, les va a mostrar esta información. Para el que lo usa, buenísimo. Para el que no y no lo sabe, cuánto tiempo se llevó en ejecutar tu query, qué cantidad de lecturas, por ejemplo. Generalmente uno mide la cantidad de lecturas, generalmente es 80-20, 80 lecturas, 20 escrituras, 70-30, dependiendo cómo es el workload de ustedes, es lo que pueden llegar a tener. Y, tengo problemas por la cantidad de lecturas, lo que sea. Bueno, esta clase de operadores los puede ayudar para determinar en base a la query qué es lo que están escaneando, y tengo que reducir esto, ampliar esto, lo que sea. Y acá van a ver que estas son la cantidad de lecturas, read ahead, porque ya estaban en memoria, feature de Enterprise. Y cuando voy al Column Store es nada, es instantáneo. Y solamente un scan solo. Cantidad de segmentos leídos, no se esquipea ninguno porque se están contando todos. Listo. Segunda query, problemas de parametría. Muchas veces pasa que usamos variables y muchas veces la estimación es complicada porque SQL no sabe. Pero bueno, se va a mostrar igual. A mí acá me demoró nada. Estoy llenando una variable, básicamente en base a mi query, tengo un column store en la tabla Fact Online Sales, y si se fijan, se escaneó 4 veces el índice y demoramos nada. 1000 de CPU, 830 el total. Pero cuando vengo acá, esto va a llevar un rato más. Ven que el anterior usaba 1000 milisegundos de CPU cuando este usa 3500 y el otro demoró 800 y este demoró 1500. Solamente cambiando un column store o el otro. También tengo missing index, obviamente. Pero bueno, fíjense como con un simple cambio, la diferencia de performance que pueden encontrar. Y después compatibility level para lo que son los features de Column Store, súper importante. Si nosotros tenemos un compatibility level más antiguo, la versión de SQL que tenemos, habilitamos y deshabilitamos feature para el que no sabe lo que es el compatibility level. En base al nivel de compatibilidad que usamos es cuando habilitamos algunas cosas y cuando no habilitamos otras. Todo el mundo conocerá el Cardinality Estimator del cambio 2012-2014. Acá, si nosotros les voy a mostrar qué es lo que puede llegar a pasar si tenemos un compatibility menor a 2016, que fue el gran cambio. Vamos a hacer esto. Entonces, cuando yo corra esto,
creo que dejé el plan de Ale. Acá lo que estamos haciendo es una suma. Y cuando vengo al column store, debería decir, bueno, cambio esto, porque me debería decir que no está usando batch. Cuando hace la suma, acá hace batch y acá batch. Sí, debería decirme que cuando hace el zoom, lo hace en row. Y acá, row. Bueno, debería haberme dicho que hacía, que no lo hacía en batch, pero lo hice en batch. Pero bueno, dependiendo del compatibility level que tengamos, es cuando vamos a habilitar ciertos features y ciertos no. En este caso me debería haber dicho que el plan no era batch, sino que era row, pero bueno. ¿Qué más tengo? A ver. Compatibility issue. Este me parece que lo ejecuté. Vamos a empezar con los problemas. Llegamos de una pregunta. Me interrumpe a ver si yo ya la creé esta, porque si no tarda un montón. Sí, Marian, perdón que estoy haciendo esto. Es simplemente sé que el count asterisco lo odias con tu alma, pero quiero ver si existe una tabla. Y sí, la verdad que sí. Yo No sé que quería lo decir nada, pero de que te conozco. Sé que lo odias, pero bueno, sí la creé la tabla, porque si no esto va a tardar un montón. Esto es una tabla que básicamente tiene campo char 800, string mayor a 22, eran candidato a presión de diccionario. Me parece que el cluster constant lo cree, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta si tenemos presión de diccionario? Acá. Les va a decir que el tamaño, la cantidad de registros y el tipo de dato que nosotros elegimos hace que el diccionario para el segmento que nosotros elegimos es mayor a 16 megas. Esto es una limitación por diseño. No sé si en algún momento lo van a agrandar, no sé qué va a pasar. Pero para esto no hay solución más que revisar el tipo de dato. Solo para que ustedes vean que cuando yo buildeo y ustedes digan, che, pero acá no tengo 1 millón de registros como Gonzalo dijo. Bueno, ¿por qué? Acá tenés el porqué. Cuando vos acá no ves el número mágico 1.048.256, tenés que venir a esta columna de acá. A ver qué pasó. ¿Qué fue la trim reason o cuál fue la causa por la cual mi constructor se tuvo que particionar y no llegó al 1 millón de registros? El impacto que tiene esto es que en base a la cantidad de registros que yo tenga, en vez de tener el número que yo necesito, tengo 18, cuando en realidad creo que tengo 10 millones de registros. Debería tener 10 en vez de 18. Cuando escaneo 18 en vez de 10 y bueno, ya sabemos lo que pasa. Y después vamos al hermoso problema de memoria. Esto sí lo van a ver, se van a cansar de ver esto. Acá básicamente, para el que no conoce Resource Governor, es un feature que simplemente controla qué cantidad de recursos utiliza un usuario en particular. Yo creo mi pool, yo creo mi grupo y le digo, a ver, creo una función que va a decir, che, si vos sos el usuario Mariano, estás adentro de este pool y te corresponde hasta un máximo de tantos recursos. En 2014 se agregó I/O, entonces podés limitar memoria, porcentaje de memoria, porcentaje de CPU y cantidad de IOPS. Yo lo que básicamente dice acá es, che, Gonzalo, este es tu usuario, bueno, vas a tener un máximo de 20% de memoria y si vas a pedir un memory grant, el máximo es un 5% del total que te di antes. Acá creé la función y en la función le digo, che, este es el pool y adentro del pool le dije, este es el usuario y acá habilito la función y ahora me voy a conectar con mi usuario. Es simplemente para mostrarles a ustedes que 1, 2, 3. Y acá vamos a agarrar esto. Vamos a hacer una cosa, voy a correr este alter acá porque si no me tarda 7 días. Quedó ya creado este. A ver.
Bórrate. Dale. Acá simplemente estoy borrando el índice. Listo, ya borramos. Y ahora yo voy a crear el índice con mi usuario que tiene limitación de recursos. Y ahora van a ver lo que pasa. Espera, voy a hacer esto. Me voy a llevar esto nada más. Pues si me llevo lo otro. Y ahora estoy con mi usuario. Tiene las veces de limitación de recursos. Hay un chat. Vamos a ver esto. Solo a mí se me congeló. Pará. Para que por ahí me la mandé yo. Yo estoy ¿Me viendo en escuchan? vivo, Gonza. No, es que me parece que justo cuando subí le pegué al pause sharing. ¿Ahí lo ven? Ah, ok. Yo estoy viendo en vivo. Sí, acá se ve bien. ¿Lo ves? Ahora sí. Ahí sí, bueno, perdón, no, que me la mandé y le pegué al pause. Y acá, como les mostré antes, que acá más arriba, digo, che, si el usuario es Gonza, o sea yo, asignale este pool, que fue el pool que creé acá. Limito los recursos. Eso hizo que aparezca el famoso memory limitation. Estos registros son solo para borrar. Y acá, como ven, como tengo poca memoria, el row group en vez de tener 1.048.000, bla, 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 tiene esta cantidad. ¿Por qué razón? Por esta. ¿Y qué fue lo que creó esto o este problema? El index build. Puede pasar lo mismo con el index rebuild. Acá van a ver index rebuild. Eso lo único que va a hacer es, no sé si la palabra es particionar o fragmentar tu índice con row groups más chiquitos. Así vas a tener que recorrer más. Lo cual, digamos, no ayuda, ¿no? Y para que voy a, mientras seguimos, esto se va a borrar cuando se le cante y después voy a crear esto. Y me parece que ahí esta parte, combate dictionary pressure, ok. Y ahora voy a correr esto para volver. Listo. Muy bien. Si alguien tiene una duda, pregunta. Y ahora decimos, podemos usar Columnstor, por favor. Yo soy un gran fan de Columnstor con sus cosas buenas y sus cosas malas. Tengamos memoria y los tipos de datos. No me canso de decir esto, porque si no vamos a tener problemas. Limitaciones, tipos de datos que no se soportan, features que no se soportan con Columnstor. No se los voy a repetir. Resumable Index es algo importante que nació en 2017 y que a Javi le gusta mucho. Digo, muy buenas charlas de eso, pero con Columnstor no andan. Bulk Insert. Como yo, ustedes me dirán, pero Gonzalo, vos me dijiste que si haces un insert de menos de 1 millón de registros, vas al Delta Store. Bueno, con Bulk Insert y BSP pasa algo un poco distinto. Bulk Insert, si nosotros le especificamos, che, con este CSV, con este archivo, con esta query, lo que ustedes estén haciendo, le dicen que el batch size sea mayor o igual a 102.400, esa inserción se va a hacer directamente en el column. La parte de Delta Store no va a estar, la va a saltear. ¿Cuál es la recomendación, por lo menos mía? Primero, en los archivos que sean múltiples de 1048.576. ¿Para qué? Para que en el batch size nosotros pongamos ese número y si no hay ninguna limitación de memoria, ni diccionario, ni problema, vaya directamente al column store y yo no tengo que hacer un reveal, un reorganize. Esa sería la recomendación básica para una carga. ¿Por qué? Porque si yo inserto en el Delta Store, primero hago ese insert. Si yo lo consulto va a ser más lento que un column store. Y además tengo que esperar que después el Tupper Mover se despierte, que tenga recursos para correr y recién ahí me lo muevo al column store. Entonces son una serie de pasos que te vas evitando. Entonces, yo lo que haría, batch size 1048.576 adentro del column store. Tratar, no siempre es posible, pero tratar de que la cantidad de registros sea múltiple de, o por lo menos sea, no sé, por lo menos, sí, múltiplo, por lo menos.
Pero bueno, vamos a hacer un bulk insert. Les voy a mostrar la diferencia entre uno y otro. Para que voy a cerrar esto, pues me la voy a mandar. Esta tabla ya la creé. Vamos a una cosa, ¿eh? Sí, ya se tenía puesto el drop if exists, ya lo sé, pero me olvido. No me reten. Vamos a crear la tabla y le voy a crear el constructor. Muchas veces las cargas, a veces hay gente que prefiere usar partitioning, usar column store, insertar la data en un heap, que estaría buenísimo. No me acuerdo quién fue, por ahí Marian Hack, ustedes se acuerdan, la persona que recomendó habilitar una opción de decirle, che, sí, cuál, este heap o esta tabla es una tabla de staging, que no loguee. No me acuerdo quién fue, si fue Brentosa, no me acuerdo quién fue. Eso estaría buenísimo. Pero bueno. Ah, sí, es un feature de pedido. De Postgre, me parece. Sí, estaría creo bueno. que sí. Pero bueno, hay gente que prefiere insertar en un heap y si usan partitioner, hacer switching y listo. Pero bueno, en nuestro caso, para mí, para evitar ciertos pasos, lo mejor es lo que voy a hacer ahora. Acá tengo mi CSV y acá tengo mi batch size. Obviamente que no tiene muchos millones de registros. No me acuerdo cuántos tiene, de hecho. A ver. La verdad que no me acuerdo. No sé si tenía 10 millones. Acá lo que estoy haciendo básicamente es un bulk insert con mi batch size. Creo que eran 10 millones. 10. Entonces van a ver que tengo comprimidos, porque lo metí directamente. Creo que era 1 millón, ¿no? ¿1 millón? Ah, sí, 1 millón. Como yo, bueno, está bien, el CSV es chiquito. Pero cuando lo empecé a pegar en el Excel, mi máquina se volvió loca. Pero bueno, para que vean ahora la diferencia, yo voy a hacer lo mismo, pero con un batch size menor a 102.400, que fue lo que le dije antes. Entonces, ahora cuando vuelvo a correr. Y aparte lo que tiene de bueno el bulk insert es que internamente la llamada que hace SQL Server hace que el bulk insert inserte en su propio row group, cuando por ahí hay veces que los insert colisionan entre sí. Cuando vos tenés un bulk insert, directamente vas a hacer tu propio row group, y bueno, eso te evita que haya bloqueos. ¿Ven la diferencia? Cuando yo ejecute el bulk insert mayor a 102.400, en mi caso 1.048, bla, 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 fui directamente adentro del connector. Cuando lo hice con menos de 102.400, terminé en el delta stop. Como para que tengan una idea qué es lo que puede llegar a pasar si se equivocan con el batch size. Les voy a mostrar también, ya que estamos, cómo funcionan los updates y los deletes, o qué impacto tienen. Yo acá tengo mi column store index, fact online, tengo un delete, que les voy a mostrar lo que pasa. Y van a ver que en el column store ahora hay una columnita que se llama deleted rows. Ven que el registro sigue estando, la totalidad para el column store está, pero se reserva este espacio en memoria dentro del column store, en la parte de deleted buffer, para guardar esta cantidad de registros. Cuando vean que este número es muy grande, piensen en poner un reveal y un reorganize, porque si no, la performance se va a caer. Ahora bien, ¿qué pasa con los updates? Recuerden este número acá. ¿Ven que no hay columna de updates? Es porque simplemente los updates son insert deletes, básicamente. No es más que eso. Como para que vean, che, tengo un problema, no sé qué está pasando, pero justo, mirá, me corrió una ETL, me corrió, no sé, mi proceso diario que me olvidé, qué sé yo. Bueno, rápidamente se pueden dar cuenta, ¿cuál es el problema? Bueno, entonces vuelvo a consultar y van a ver que el número de deleted creció. Y acá está fragmentado. Y acá, como yo les dije, insert delete, yo actualicé 500.000 registros y aparecen acá. Obviamente en el Delta Store. ¿Cómo se soluciona? Un rebuild. Y listo. Para que me olvide de... Ahora sí.
¿Para cuál es el índice? Entonces se llama de otra forma. O para no me acuerdo. ¿Así le puse? ¿Cómo le puse? No me acuerdo. A ver. Pero bueno, se hace el reveal y ya estamos. Me olvidé de fuck online. Acá, CSI, índice. Cualquiera le puse. Y XP no. Dudas, preguntas, hablen tranquilos. El defrag en ese caso también borrarías estas Sí, filas marcadas borradas. sí. Ok, Bueno, ahí gracias. listo. De nada. Add the bulk insert. Le voy a mostrar cómo esto lleva su tiempo. Los parallel inserts. El problema con esto, básicamente. Bueno, mientras esto corre. Recomendaciones de Column Store. Bueno, habiliten log pages in memory. Para el que no sabe lo que es una opcióncita que se habilita a nivel Security Policy. Se puede chequear acá en el log de SQL cuando levante el servicio, a ver si se está usando o no. Básicamente lo que hace es utilizar ciertas librerías de Windows para alocar memoria, y uno de los features principales que tiene es que cuando haya presión de memoria en el servidor, el proceso de Windows no vaya al bus de SQL Server y le diga, che, dame memoria, porque necesito. En cambio, página. Y acá van a ver que dice Using Log Pages in Memory. Si no, lo otro que van a ver es Conventional Memory, no Log Pages. Se los recomiendo. Usen Log Pages in Memory. Para el que lo quiera habilitar. Vale. Ahora en Security Policy, Local Policy, User Right Assignment, y vienen acá, Log Pages in Memory. Ponen la cuenta de SQL ahí adentro, restar del servicio, levantó, chao. Después en 2019 hay un tray flag para el que no sabe, la que no sabe, que es un tray flag. Básicamente es una bandera, como el nombre lo dice, que cambia el comportamiento del motor de base de datos. Algunos son, por así decirlo, algunos requieren reinicio, otros no requieren reinicio. En el caso de, hay un tray flag en 2019, que si no me equivoco es el 672, no me acuerdo bien el número, que básicamente lo que hace es, hay que probarlo, hay que tener mucho cuidado con esto, cambiar el tipo de página que SQL Server va a usar para Column Store. Las páginas comunes son las de 8K, las páginas, digamos, en las bases de datos de SQL, las páginas que se utilizan por default son 8K. Entonces, cuando va llenando de data, el máximo es 8K por página. Después viene otra página, page split y todo lo que sabemos. Este tray flag lo que hace es, ok, cuando vos uses páginas para Column Store, usala de 2 megas. Entonces vas a tener menos páginas, pero más pesadas. Hay que probarlo. En 2019 está. Y después tenemos lo que es la inserción paralelizada. ¿Se los recomiendo? La respuesta es no. Yo no se los recomiendo. ¿Cuál es el problema con hacer insert paralelos? Bueno, supongamos que nuestra instancia tenga max top 4. Yo estoy haciendo un insert paralelo y básicamente lo que estoy diciendo es, che, este insert partímelo en 4. ¿Qué va a hacer SQL? Va a decir, che, ¿cuántos registros tengo que insertar? 10 millones. Bueno, divide los 10 millones por 4 y los inserta. ¿Los inserta el mismo row group? La respuesta es no, usa 4 row groups distintos. Entonces, cuando yo divida esa cantidad y haga ese insert paralelo, el problema que voy a tener es que se me va a fragmentar el row group y después voy a tener que correr sí o sí un reveal porque me va a quedar todo fragmentado. Para que tengan una idea. Más que nada para que vean, a ver si tengo acá. Para habilitar la extensión, ¿cómo se dice? Paralela, hay que usar sí o sí este hint, el tab lock, que va a estar bloqueando la tabla mientras haga el insert paralelo. Si alguien lo quiere usar, obviamente la inserción es mucho más rápida, porque digamos la recomendación siempre es max top 1, porque vas a ir llenando los row groups de a poco. Te va a llevar tiempo y la verdad que sí, porque estás haciendo de forma serial y estás prendiendo fuego un solo CPU que estás usando para esa ejecución. Pero es más ordenada, entonces vas a ir llenando el row group de a poco. Si vos lo haces en paralelo, llenas 4 de una, pero después tenés que contar el tiempo de, che, reorganicemos este índice porque me quedó todo partido. Pero bueno, son formas. Algunos prefieren, che, lo inserto rápido
y después lo reorganizo, hago el reveal, otro te dice, no, mira, la verdad que me quiero evitar ese espacio, hacemos esto. Opciones. Esta es así. Bueno, esto va a empezar a correr y va a llevar, creo que 10. Encima me creo un... Si no creé la tabla de vuelta, sí la creé de vuelta. Pero la voy a borrar. Fue el tema este, me sumó con la otra. Vamos a borrarla. Vamos a hacer así. Borro la tabla, la creo de vuelta con mi column store. Y una vez que la creo de vuelta, vamos a insertarlo de forma paralela. Esto que le lleva más o menos 10 segundos, 18. Digamos, si lo hago de forma normal, me llevo algo de 30 segundos más o menos. Y si lo hago paralelo, me lleva mucho menos. Pero es por esto que le explicaba, divido la cantidad por la cantidad de CPUs o por la cantidad de threads que tenga, inserto todos juntos. Pero bueno, qué sé yo, hay que probarlo. Hay 20 grillos parallelism, 4. Lo particioné 4 veces y de ahí salió. Y ahora les voy a mostrar cómo me quedó esto. No, este no, este. ¿Y para qué saco esto? Y estos son los 4 que yo inserté acá. Bien. ¿Qué fue lo que me creó esos row group? El bookload que yo hice recién. Y como lo paralelicé en 4, hizo... Entonces yo después esto, como ya está dentro del column store, lo tengo que reorganizar o hacer un reveal para que no me quede todo particionado como está. Pero bueno, son opciones. Si alguno prefiere hacerlo paralelo, buenísimo. Son opciones. Como para ustedes estén al tanto al momento de decidir, por así decirlo. Bueno, el poco que estuve mostrando, ¿alguno tiene una pregunta, duda, experiencia o algo? Seguimos nomás. Bueno, tenemos Reveal Reorganize como los índices roster. Por un lado tenemos el Reveal que básicamente reconstruye el índice, no hay mucho que explicar. Te lo puedo hacer online, offline. Y después tenemos Reorganize que tiene dos funciones. Si usamos la opción Compress All Row Groups, lo único que va a hacer, que la ven acá abajo, lo único que hace es, recorre el column store. ¿Hay algún column store con menos de 1.048.576, que fue lo que veníamos hablando, el número máximo del row group? Sí, ok. ¿Lo puedo achicar o hacer que llegue a ese 1.400.000? Sí, bueno, hacelo. Entonces como que te trimea, te achica los row groups adentro de tu column store. Y la segunda parte que tiene es, lo que está cerrado, lo puedo pasar, es invocar al Tupperware. Nada más. Es una opción que corre en paralelo, que deja el índice online. Y bueno, algunos prefieren correr Reorganize, otros prefieren correr el Reveal porque es más rápido. Opciones. Fragmentación se las expliqué antes, es cantidad de registros borrados, row groups más chiquititos, trimeados por algo. Yo uso el concepto trim de trimeado, pero es porque se separó por algo. Estadística, lo que les expliqué, que cuando creamos el column store no se crea, las pueden crear ustedes manuales, crear estadísticas, bla, 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 bla. O bien, usan la que se calcula automáticamente internamente en el SQL o usan las de sistema, como quieran. Hay que mantenerlas como todas las estadísticas, ¿no? Para todo lo que usamos, la solución de la Harlequin no soporta column stores. No sé si no se soportarán. Después tenemos opciones, o la opción de Nikon Eugenbauer, que es la librería que también hay de mantenimiento, o que se la voy a mostrar acá. Acá tenemos las dos. Para que tengo justo ahí cosas y me la voy a mandar. Acá tenemos el Adapted Index de Frag del Tiger Team. Tienen todas las opciones. Esto aplica a todos los índices, column, todo row store, toda la banda, todos juntos. Y acá tienen la opción de comprimir o no comprimir los row groups, entre muchas otras opciones. Y la de Nick Neugebauer, que es solamente para column store, que es mucho más granular para column store que la otra, pero solamente le va a pegar a los column store. Para no tener dos soluciones distintas, por ahí puedes usar la otra, así te corre todo junto. Si tenés un script, alguno tiene un script, buenísimo.
Son opciones para que tengan al tanto qué opciones tienen de mantenimiento. Yo trabajo en un equipo de ingeniería y muchas veces lo primero que me dicen los equipos de operaciones es, che, ¿cómo mantengo esto? Siempre pasa lo mismo. Bueno, How to Rebuild Organize, les mostré cómo rebuildear antes. En realidad es el mismo concepto o la misma, ¿cómo se llama? Que un B-tree, lo único que se agrega es la opción de Compressor Row Groups para el Reorganize. Lo puedo ejecutar. Como está offline, consulto, se va a bloquear, bueno, lo que todos sabemos. Y troubleshooting. Acá tenemos, les dejo el link para que ustedes se fijen. Yo uso mucho Extended Events para el que, o para el que no conoce. Extended Event es un feature para troubleshooting. Es mucho más liviano, o sea, hay mucha gente que usa Profiler. Buenísimo. Yo uso más Extended Event, pero simplemente por comodidad y porque impacta menos la distancia. Acá les dejo los eventos que pueden usar. También les dejo los waits para la persona que no sabe qué es un wait. Nosotros los DBAs, cuando queremos saber qué está pasando, lo primero que encaramos son los waits. ¿Qué está esperando un MySQL Server? Tengo que saber. A partir de 2016 hay una tabla que es la Exec Session Wait Stats que te dice para tu particular sesión qué es lo que está esperando. Y ahí te vas a dar cuenta, che, mira, estoy esperando mucho CPU, estoy esperando mucho memoria, tengo mucho I/O, y ahí empezás a jugar en cómo tunear las cosas. Bueno, acá les dejo la lista de todos los weights que pueden encontrarse con Column Store, y además los eventos de Extended Event que pueden llegar a usar. Gente a quien seguir, les comenté de Sunil Agarwal, que es un Principal Program Manager de Microsoft, que siempre habla mucho sobre Column Store. Nico Neugebauer, les dejo su sitio, tienen 100 posts para leer, diviértanse como me divierto yo. Joe Ovish, que es una persona que habla mucho de estimaciones, habla mucho de loading en Column Store, sabe mucho, la verdad que sesiones muy buenas. Para la gente que quiere empezar a implementar Column Store y quiere justificar el por qué, ahí tiene Microsoft Customer Stories, toda la gente que implementó Column Store, qué cosas buenas ganó, qué cosas malas, pueden elegir. ¿Y tu link? Preguntas. Falta tu link, Gonza. No, ¿qué link? No. Yo generalmente en mi blog hablo de, o algún que otro caso de Column Store, pero no solamente de Column Store. Igual lo puse al principio, gracias. Tenemos minutos, vamos. Preguntas. Si no, responde Mariano. No seas malo, Javi. No seas malo, Javi. Hay mucha gente que usa Profiler, te sorprendería. Y sí. A ver, lo que yo opino es que a mucha gente le es muy fácil ver el Profiler, poner tuning, el SQL salió con Free, te empieza a mostrar información. Hay mucha gente que no le gusta tener que crear la sesión, elegir el evento, filtrar la base de datos, que sea un script, que yo vea un XML, si no veo XML, abrir la pantallita, poner abajo el statement, después agruparlo. Entonces, depende. Yo soy más de Extended Events, pero bueno, esa libre elección. Si no tienen preguntas de Conductor, pueden tener preguntas de qué temas les gustaría en un futuro escuchar, o sesiones de las cuales se puedan venir, que cualquiera de nosotros pueda preparar. Esto también es conocer un poco el mercado, es decir, bueno, a ver, ¿qué te gustaría escuchar? Como para también encarar un poco para ese lado. Estamos abiertos. Sonó mal, pero. Vamos, preguntas. Lo que Sí, podemos decir sobre ese tema es que pueden mandar a nuestras redes sociales a través de LinkedIn o Facebook o Twitter los temas de los que quieren que, bueno, charlemos de acá en adelante. Incluso si alguno quiere presentar algún tema, como decíamos al principio, son más que bienvenidos, ¿no? sí, también tenemos ahí ¿cómo se llama? El meeting, ¿cómo se llama? El meetup. El meetup, que también está ese canal para cualquiera que esté ahí anotado. Y si no, digamos, está Javi, está Marian, Luca, Maxi, digamos, si alguno está interesado en algo en especial. Yo lo que les quiero pedir encarecidamente es
ahora cuando terminemos el evento, vamos a estar enviando una encuesta. Sé que cuesta mucho cargar una encuesta, pero regálenos esos 3 minutos de llenar esa encuesta, porque es súper vital para tener un feedback del lado de ustedes y entender qué es lo que les interesa. Así que, bienvenido. Yo estaba pensando, no sé, es mi primera sesión acá, Mariano, Gonza, si armaron algo de signups para ver. Yo sé que vos estás haciendo algo, Gonza, pero un overview capaz, porque está linkeado aparte con SQL. Ok. Anotado. Que es interesante porque es un gran monstruo que lanzaron los muchachos de Microsoft y que va a empezar a comer y a rotar. Bien. Mismo Buena que idea. hay varias preguntas ahí rondando, ¿viste? Cuando vos lo querés vender y te empiezan a decir qué son las Data Warehouse Units y te vuelve loco. Yo creo que ese sería un buen tema genérico. Ok, gracias. Lo anotamos. Sí, y más que ahora incluye toda la parte de Spark, con lo cual, bueno, es todo un Exactamente. mundo nuevo que está cambiando un poco lo que era el tradicional warehouse. Exactamente. Ya viene Rocky festejando. ¿Alguna pregunta más? ¿Duda? ¿Consulta? ¿Crítica? ¿Cosa que quieran ver? Bueno, gente, creo que no hay nada. Muchas gracias por su tiempo. Los esperamos la semana Gracias que a viene todos. con Ale, con Javi. Préndanse, que se viene mucho más por delante. Y bueno, cualquier cosa, crítica, cualquier tema que les parezca interesante que preparemos, siéntanse libre, lo preparamos. Es simplemente para que todos podamos compartir un buen rato. Así que muchas gracias, gente. Gracias, Gonza, por la presentación. A todos por participar. Que sigan muy bien, cuídense mucho en estos tiempos. Ustedes y sus familias, y esperamos verlos pronto la semana que viene.